A Atay y Seriney. Madre mía, la que se ha liado con estos dos. Lo que está pasando entre ellos ahora mismo es digno de una telenovela turca, pero de las gordas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué demonios se traen entre manos? Se supone que ya no están juntos, ¿verdad? Que cada uno por su lado rehaciendo sus vidas. Pero, zas. De repente aparecen juntos, así, sin venir a cuento. Y no es que se hayan cruzado por la calle y se han dicho, hola, ¿qué tal? No, no. Esto parece algo más planeado, más intencionado. A ver, para ser honestos, la última vez que supimos algo firme de ellos, la cosa no acabó precisamente de color de rosa. Hubo rumores, hubo indirectas, lo típico cuando una pareja de oro se rompe. Pero ahora que vuelvan a estar en el radar juntos, huele un poco raro. Yo personalmente sospecho que aquí hay gato encerrado. No me creo que sea una coincidencia. ¿O es que acaso se reencontraron de la nada en una cafetería y se pusieron a hablar de sus cosas? Venga ya. La vida real no funciona así, sobre todo cuando eres a Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Muchos dicen que están intentando una reconciliación. Que el tiempo lo cura todo y que todavía hay amor. Y sí, puede ser. El amor es muy cabezota. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si es algo más estratégico? Piensen conmigo. Ambos están en la cima de su carrera. Ambos tienen una legión de fans que los adoran. ¿Qué pasa si juntan sus nombres otra vez? ¡Boom! Vuelve el interés mediático, vuelven las portadas, vuelven las conversaciones. Imaginen la que se organiza en redes sociales cada vez que se les ve juntos. Es un bombazo. Cada foto, cada like, cada comentario genera miles de interacciones. Para los que manejan su imagen pública, esto puede ser oro puro. No digo que lo hagan a propósito para manipular, pero tampoco descarto que estén sacando tajada de la expectación. Además, ambos tienen proyectos interesantes en marcha. A Atay con sus series, Seriney también. ¿Qué mejor manera de recordar a la gente lo pareja ideal que eran, para que sus proyectos individuales brillen más? Es un efecto dominó, ¿entienden? El interés por ellos como pareja se traslada al interés por sus carreras individuales. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de todo. Quizás todavía quede chispa entre ellos, quizás se echen de menos. Es normal. Estuvieron mucho tiempo juntos y vivieron cosas importantes. Pero también creo que son lo suficientemente listos como para saber que su unión, incluso ahora, genera un interés masivo. Y en este mundo, el interés es poder. No es solo el salseo barato, ¿eh? Es analizar cómo se mueven las figuras públicas, cómo juegan con su imagen y cómo la opinión pública puede ser una herramienta poderosa. Lo que antes era un romance de película, ahora podría ser una jugada maestra de marketing personal. O ambas cosas, que es lo más probable. Y mientras tanto nosotros, los fans, los que seguimos sus carreras, nos quedamos aquí con la intriga. ¿Qué secreto esconden? ¿Qué están tramando? ¿Una reconciliación de verdad o una estrategia para mantenernos enganchados? Para ser sinceros, la posibilidad de que vuelvan a estar juntos me emociona un poco, lo admito. Eran una pareja tan carismática. Pero por otro lado, me da un poco de resquemor pensar que todo sea una jugada. Así que la gran pregunta es, ¿creen que Atay y Seriney están volviendo o es solo una estrategia para avivar la llama de su popularidad? Quiero saber qué piensan ustedes.